Buenos días, profesor. Mi nombre es Silva Robles Miguel Ángel. En este caso voy a empezar a desarrollar el test número 4, que se trata sobre la teoría escrita de AM y FM. El curso es Laboratorio de Sistema de Telecomunicaciones 2. Soy integrante del grupo número 4. Bueno, empezaremos a decir algo sobre la modulación, ¿no? Lo básico. Ya que hablaremos de la AM y FM, empezaremos con la modulación. Todos sabemos que la modulación comienza por la transmisión en radio, ¿no? Al empezar a transmitir en radio en la actualidad necesitamos usar la modulación para empezar a transmitirla, ¿no? Esta se usa actualmente inclusive para transmitir señales de voz, video, datos, etcétera, ¿no? En esa transmisión, las ondas viajan a través del aire como ondas de radio, pero necesitan mecanismos de transmisión y recepción, ¿no? Casi siempre o siempre necesitan un transmisor y un receptor, ¿no? Y cuando las distancias son muy largas, necesitamos repetidoras, como sabemos, ¿no? Normalmente los transmisores y receptores se ponen en las antenas, ¿no? Que son los que generan la señal, ¿no? Las que generan una línea de transmisión, ¿no? ¿Qué es modular? Modular es variar el valor de un parámetro de la portadora, sea de la amplitud, frecuencia o fase, que es de los que ya hemos estudiado, cada una de ellas, las modulaciones, al ritmo de las variaciones de amplitud de la señal moduladora, ¿no? Ya que tenemos una señal modulada y una señal moduladora, ¿no? Mm, una señal portadora. En este caso tenemos los tipos, ¿no? Que se transmiten, la señal analógica y la señal digital, ¿no? La analógica es el voz y video, y la digital es tal cual como dice digital, ¿no? La señal analógica, que es la que vamos a explicar ahorita, está en la M, que es la modulación por amplitud, FM, modulación por frecuencia, y PM, que es modulación de fase, ¿no? Este de aquí no lo vamos a desarrollar. Y los otros son los ya desarrollados en el laboratorio pasado, ¿no? La digital, la SK, FSK, PSK y QAM, ¿no? La QAM siendo la más usada, ¿no? La modulación de amplitud por cuadratura, que es parte de la PSK. Acá podemos mirar, ¿no? Cómo se da la modulación. Tiene una señal moduladora, una señal portadora, que es la señal normal, el oscilador, y esta señal la modula, ¿no? Pasa por el modulador y finalmente sale la señal modulada, ¿no? La cual tiene las siguientes características, ¿no? Como vemos aquí, la siguiente ecuación, en el cual la amplitud instantánea, que está dada en voltios, es igual a la amplitud pico, que también está dado en voltios, por el seno de 2pi de la frecuencia portadora, esta es la frecuencia portadora, que está dado en hertz, por el tiempo más la fase en radianes, la fase de la portadora, ¿no? Empezaremos con la modulación analógica M. Empezaremos con la modulación en el dominio del tiempo, ¿no? Que es la primera parte del laboratorio, ¿no? Este consiste en variar la amplitud de la portadora al ritmo de las variaciones de amplitud de la señal moduladora o de información que se quiere transmitir, ¿no? Acá podemos ver la señal moduladora, la onda. En esta señal moduladora tenemos la amplitud, la frecuencia y en función del tiempo, ¿no? Como vemos, ya que estamos analizando en el dominio del tiempo. Y la señal portadora, como vemos, es una onda con un periodo mucho menor, ¿no? Es una frecuencia más grande. ¿Cómo saldría la señal una vez que se modula, ¿no? Una vez que se modula, la señal saldría, como vemos aquí, saldría la onda grande, que es la de aquí, la señal moduladora, por la señal portadora, que es la que vamos a modular, ¿no? Vemos cómo toma la forma, la onda de la señal portadora a la señal moduladora, ¿no? Que está arriba. Más o menos tiene la forma, podemos observar. En este caso, tenemos la ecuación
En este caso tenemos las ecuaciones principales BM y BC. BC de la portadora, que es la amplitud por el seno de 2pi FC por el tiempo, igual de la moduladora, pero la amplitud de la moduladora 2pi de la frecuencia de la moduladora, ¿no? ¿Y qué es lo que saldría finalmente? Sería que es igual a, en este caso, en vez de, sería AC más AM, aquí sería AC más BM, ¿no? BM por el seno de 2pi por la frecuencia de la portadora. Si vemos, conserva la frecuencia de la portadora por el tiempo. Si el índice de la modulación es menor que u, menor o igual que uno normalmente, ¿no? Sí, si el índice de la gradación m es mayor que uno, ¿no? Significa que hay una sobremodulación, ¿no? Si m es igual a uno, tendrá 100% de modulación y una máxima potencia de salida en el transmisor, ¿no? Este es el caso perfecto, ¿no? En este ejemplo he dibujado una radio galena que es un ejemplo de la modulación AM, ¿no? Ahora veremos el AM, el dominio de la frecuencia, que es el que da los análisis de los espectros, ¿no? Como vemos también en el laboratorio, ¿no? En este caso tenemos el espectro, el cual es FC, LSB es la banda lateral inferior, USB, banda lateral superior, que es la frecuencia de la portadora más un FM, ¿no? Que es la frecuencia de la moduladora o menos la frecuencia de la moduladora, ¿no? Y acá podemos ver cómo sale un espectro más o menos se nota así. El ancho de banda de la señal AM, ¿no? ¿Qué es el ancho de banda? Es muy importante saber, ya que es una característica importante de la modulación. Se define como el rango de frecuencias contenidas en una señal y visualizan en el espectro. Acá vemos que el ancho de banda es dos veces la frecuencia moduladora más alta en Hertz, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo en el cual la banda lateral inferior es la diferencia de estos dos y la banda lateral superior es la diferencia de estos dos, ¿no? Vemos la demodulación AM. ¿Qué es la demodulación AM? Tiene que cumplirse esto de aquí, ¿no? Sería suficiente un receptor que capte dicha envolvente. Además, la envolvente debe tener esta forma, ¿no? Que vemos aquí. Uno más M por FDN y además siempre debe ser positivo esto. Tenemos otra opción para usar el demodulador, es que los otros. Tenemos otra opción para usar el demodulador, que es conocer la frecuencia de la portadora y la fase, ¿no? En este caso, no es necesario que el índice de modulación sea menor que uno, ¿no? Los parámetros de la modulación AM es la potencia de la señal modulada, ¿no? La amplitud máxima de cada banda lateral está dada por la potencia máxima, que es la de aquí, es uno más m cuadrado entre 2 por la potencia de la portadora, ¿no? La onda portadora consumirá dos tercios de la potencia total, dejando un tercio para las bandas laterales, ¿no? Después de operar podemos ver que finalmente nos queda esta ecuación de aquí, la cual podemos decir que los dos tercios de la potencia total, dejando un tercio a las bandas laterales, ¿no? Ya que dos tercios, como vemos aquí, pertenecen a la banda, a la potencia total, ¿no? El resto se dividen entre los laterales. Y podemos ver que el M es igual a la tensión eficaz moduladora entre la tensión eficaz de la portadora. Con esto de aquí se va a usar para reemplazar en las ecuaciones, ¿no? Y finalmente llegar a esta ecuación que es muy importante.
El índice de modulación es una medida de la variación de amplitud que rodea una portadora no modulada, ¿no? En este caso, el índice de modulación es el valor máximo de MT entre el A, que es la amplitud de la portadora, ¿no? O amplitud del mensaje entre amplitud de la portadora. En este caso podemos ver un ejemplo de 50% de modulación. Vemos aquí 1.5, 0.5, vemos que hay un espacio. A diferencia del 100% de la modulación, que es que en cierto punto se llegan casi a tocar, ¿no? Y así podemos tener más ejemplos, pero acá debemos ver dos ejemplos claros. Ahora pasaremos a la modulación analógica FM. En este caso empezaremos a analizar en el dominio del tiempo, que consiste en hacer variar la frecuencia de la portadora a ritmo de las variaciones de amplitud de la señal moduladora o de información que se quiere transmitir, ¿no? Por lo general, la moduladora es de baja frecuencia en su banda base y la portadora tiende a ser de una alta frecuencia, ¿no? Aquí la mismo que la anterior, la señal portadora es la señal que se busca modular y la señal moduladora que vemos cómo se está modulando, ¿no? En este caso hay un toque especial, ¿no? Vemos que la señal modulada en FM es cuando la onda está arriba, es como que su periodo disminuye, ¿no? Y cuando la señal moduladora está abajo, perdón, la, la frecuencia aumenta, ¿no? O sea, el periodo disminuye, ¿no? Aumenta. Vemos que las ondas aquí están más separadas y cuando es positivo más juntas, ¿no? Y así va a ser siempre y esa es una característica de la señal modulada FM, ¿no? Lo mismo que la anterior, la señal portadora es AC por el seno de 2pi FCT y la señal moduladora tiene esta forma, ¿no? En este caso, a diferencia de la anterior, la amplitud conserva la amplitud de la señal portadora, ¿no? Aquí lo podemos observar, como observa, tiene la misma amplitud, pero en la fase es como si se sumara. Aquí sería seno de 2pi, que es todo esto de aquí, más m por el seno de 2pi FMT, ¿no? Donde m es el índice de modulación, ¿no? El resto ya habíamos mencionado lo que era la amplitud pico de cada uno, las amplitudes instantáneas y las frecuencias, ¿no? Las frecuencias FST y FM de cada uno y el K sub F, que es la desviación del modulador, ¿no? Bueno, en el dominio de la frecuencia, esto de aquí no hemos visto en el laboratorio, pero también se puede hacer el dominio de la frecuencia, ¿no? En este caso, a diferencia que el anterior, podemos ver que salen mucho más lóbulos laterales, ¿no? Y además no tiene uno solo largo, ¿no? Como el anterior. Este tiene mucho más lóbulos secundarios. Podemos ver que los múltiplos de FM separan a los pares de bandas laterales de la portadora, ¿no? Como podemos ver, aquí es FC menos FM, FC menos 2 FM y así va aumentando hasta menos FCN de FM, ¿no? Por lo general se ignora las bandas con amplitudes normalizadas menores que 0.01, ¿no? El ancho de banda lateral, igual que el anterior, tenemos su fórmula, es una de las características más importantes de la modulación, ¿no? El ancho de banda es igual a dos veces el n, que su valor frecuente suele ser 5 en este caso, por el ancho de banda de la moduladora, ¿no? En este caso presentamos un ejemplo en el cual tenemos un espectro, como podemos ver, tiene un montón de lóbulos laterales. Y este de aquí, el del medio, suele ser un poco más pequeño incluso, ¿no? Ancho de banda ocupado, podemos simplemente multiplicar y sacar el ancho de banda de la señal FM, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias por escuchar.